asesora, lo tienen internamente, y si es externo, ¿qué tan difícil ha sido, digamos, justificarlo con los clientes de alguna otra manera? El tema del paisajismo. Sí, un arquitecto paisajista, o cómo Sí, lo manejan sí. ustedes. Vea, yo lo que descubro con varios temas, y no solo me pasa con el paisajismo, me pasa con el diseño de los muebles, me pasa con el diseño gráfico. Mucho, a mí me hubiera gustado hacer todo eso. Me hubiera gustado haber estudiado diseño puro, en fin, ¿no? Todo lo que está asociado a esta profesión, cuando digo, y eso es maravilloso, pues me encantaría ser diseñador gráfico también, ¿no? Una cantidad de cosas que están cerquita, ¿no? Entonces, pues, lo que es una tristeza es que uno no alcanza a hacer todo, mejor dicho. Sería buenísimo uno tener así como Da Vinci, varias profesiones, ¿no? Pero bueno, en esta época realmente uno alcanza a hacer mucho menos. Y entonces, digamos, en el caso del paisajismo, nos apoyamos en personas. En algún momento, inclusive, Laura nos ayudó con proyectos en la oficina y trabajamos muy bien con Laura. Nos gusta el enfoque que ella le da al paisajismo. Lo que sí encontramos en paisajismo es que dependiendo de las edades hay unas vertientes diferentes. Es decir, las personas más o menos de mi generación, que fueron tal vez los primeros paisajistas que se educaron todos por fuera, son paisajistas que tienen una aproximación que hoy es muy diferente a la aproximación, digamos, de un paisajismo. Si usted se fuera a hacer un curso de paisajismo, una maestría en este momento, va a encontrar que es muy diferente. Entonces, el paisajismo se ha ido como renovando en su actitud y en su aproximación, y nosotros nos sentimos, por ejemplo, mucho más identificados con el paisajismo en su aproximación reciente. Un paisajismo un poco más casual, un paisajismo, digamos, que aprovecha lo silvestre, no un paisajismo de recorte, de tratar de que las matas no crezcan y que se vuelvan geométricas y las recortan todo el tiempo, no, sino más bien que hay competencia entre especies y unas se consumen a otras, y hay una estacionaria y una... por ahí es que nos gusta a nosotros más, y digamos que nos asesoramos exactamente pues con personas que nos puedan apoyar. Hemos encontrado también, digamos, que es un gremio pequeño, digamos que, y es entendible, digamos, hay muchos gremios muy pequeños asociados a la arquitectura. Mire, por ejemplo, ingenieros acústicos hay para arquitectura, personas expertas en iluminación arquitectónica hay pocas, expertos en bambú, por ejemplo, hay muy pocos, en fin, y paisajistas es un gremio que es un poquito más grande que los que he mencionado, pero a la hora de saber mejor que yo, pero yo no creo que haya ni siquiera 200 paisajistas en el país. Yo creo que deben superar los 100, no lo sé. Pues ahí estoy totalmente... La realidad... Que sí, desafortunadamente, digamos, es un tema que no ha cogido mucho, y digamos, bueno, lleva 20 años desarrollada o más, o es un campo que más o menos anda, pero no con mucha velocidad, pues un poco siempre por el tiempo metros. Entonces, como usted vuelve y dice, pues siempre es un esfuerzo mayor, hay que mantener, bueno, todo ese ejercicio un poco más difícil, y pues digamos aquí en Bogotá, y pues también no se ha desarrollado de gran forma, y finalmente creo que son los parques públicos muy sesgada respecto al tema, y pues muy político también, entonces, digamos... Sí. Se ha hecho poco en lo público también, sí es cierto. Sí. Listo. No en cantidad, pero sí como en diversidad. Sí. Entonces en los grupos trabajamos mucho con gente joven, nos interesa mucho como ese enfoque más reciente hacia el paisajismo, y después viene tal vez el proceso más difícil, no es el de apoyarse en el paisajista y tener las cosas armadas, sino es hacer que esto logre entrar en un presupuesto que se pueda tirar. Ahí hay un desafío todavía mucho más grande. Y después también el paisajismo tiene unas personas, porque está el paisajista que hace proyectos, y por otro lado está el jardinero,
que muchas veces no estudió, que es una persona empírica que aprendió, digamos, de su contacto con las plantas. Entonces, digamos que dependiendo de la forma como el proyecto se desarrolla, en algunos casos normalmente no va a querer pagar un honorario o no va a entender, digamos, la razón de ser de un honorario para que una persona lo piense desde un escritorio, y más bien conseguimos una persona que tenga buen criterio, que sepa, que esté más cercano a nosotros con respecto a cómo hacer la siembra, como un jardinero, digamos, más cercano filosóficamente a nosotros para poder hacer ese trabajo. Y lo otro es que como el jardín se pone en la parte final del proyecto, hay un desafío gigante, y es que la parte final del proyecto siempre ha excedido el presupuesto. Y entonces, obviamente, lo fácil es cortar el paisajismo. Entonces, hay otro problema que es complejo, y es que es muy común que los proyectos nunca logren hacerse con el volumen de paisajismo y el volumen de vegetativo que uno normalmente piensa. Entonces, por eso es que hay que pedir harto. Yo tenía un amigo que tenía un dicho muy bueno y que decía que solo el 10% de los sueños se hacían realidad. Entonces, por eso cuando uno hace un proyecto de paisajismo hay que hacerlo un poco llevado para que en el presupuesto de origen quede muy robusto, para que cuando lo recorten, por lo menos de lo que quede sea decente. Sí. Vale, listo. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta a los estudiantes? ¿Alguna otra? Yo tengo una duda. Prende la cámara, por Valeria. favor, Valeria. Hola, buenas tardes. Era como más, como digamos, ¿qué consejo tienes tú para nosotros en cuanto a, digamos, estos proyectos de gran escala dentro de contextos ya urbanizados, y quizás el impacto que puedan tener dentro de ya estos contextos urbanos, y alguna constante que tú veas que en estos proyectos de gran escala se dé o algo así? Sí. Oiga, Valeria, usted tiene la última cena detrás de usted, ¿cierto? Sí, señor. Está muy bonito ese cuadro. ¿Dónde lo sacó? No sé, mi mamá. Ya veo. Gracias. Está genial. Es que me acordé porque hay una exposición, hay un artista que coge estas escenas y les quita a la gente en época de pandemia, entonces les quita, hace la misma escena y el mismo espacio, y le quita la gente. Entonces ahí vi unas imágenes de esos que salieron. Le cuento. El tema finalmente es cómo la preservar. O sea, esto es sorprendentemente importante en arquitectura. Y es que al final usted coge un pedazo, usted mira, oiga, yo que estoy en este punto sería nuevamente creativo, podría además ser creativo, que sería más buenísimo, pero digamos que con que usted lea eso básico, con que usted lea los patrones de flujos de ciudad, hay una pregunta, hace un zoom out y dice, venga, yo voy a mirar los 10 parques que están más cerquitas a mi proyecto, que tienen. Y entonces usted se da cuenta que los parques tienen algunas canchas deportivas, que otros están abandonados, que algunos tienen un CAI, que otros están llenos de vegetación, en fin. Entonces usted se hace una pregunta al revés y dice, bueno, este parque mío, a ese grupo de 10 parques que están en este sector, ¿cómo le podría apostar? ¿O cómo le podría aportar? Y entonces usted dice, claro, lo que falta en todo este grupo de parques es, no sé, un parque para viejitos. Entonces, venga, voy a hacer es que este espacio predomine o que le dé esa prelación. O como mi edificio cívico, lo que hace falta es una plaza. Lo que estamos es llenos de parques, ahorita que no hay plazas. Entonces, venga, generemos una plaza. Una vez usted ya tiene esa decisión, usted dice, claro, como yo miré un poquito más lejos de mirar el lote, sino me fui un poquito alrededor y encontré que alrededor hay una cantidad de cosas que ya están. Entonces, por ejemplo, mire el típico, el parque de los skaters, ¿no? Entonces uno sale y dice, oye, no, pero no hay, los skaters tienen que irse una hora en bus, ¿no? Cualquier cosa a uno se le puede ocurrir. Entonces ya usted dice, yo lo que quiero hacer es un parque de skaters o una plaza de skaters. Entonces usted cuando ya definió qué tenía que hacer, ahí se pone a documentar cómo se hace. Entonces busca ejemplos de qué parques de skaters han funcionado o no, o qué plazas cívicas urbanas
¿cuáles son las reglas para que una plaza cívica urbana funcione? Entonces, por ejemplo, yo le digo fácil, y es, tiene que haber accesos a cosas. O sea, si usted si usted coge una esquina de un proyecto y lo vuelve plaza, pero usted no le dejó una puerta de entrada, no le dejó un local, no le dejó un uso, no le dejó nada, pues eso es un hueco, eso es una esquina urbana que no sirve. Entonces uno va aprendiendo que los espacios son exitosos porque la gente puede atravesar de un lado a otro. Pues, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que poner en la esquina opuesta, la esquina urbana, algo para que la gente tenga una razón para ir hasta allá. Entonces, digamos que al final es mirar eso, observar, o sea, es uno coger el plano, hacerlo un poquito para afuera, no demasiado porque cuando uno se va a la ciudad grande, que es maravilloso ejercicio hacerlo también a veces, pero cuando muy lejos no logra vislumbrar muy bien, diga, voy a identificar las plazas cívicas que tiene Bogotá, y entonces usted las marca todas, y mira cómo su proyecto está localizado con respecto a las plazas físicas. Y entonces dice, de pronto aguanta tener una plaza. O cuando su proyecto es un mercado, por decir algo, entonces dice, bueno, ¿cuántos mercados hay en Bogotá y dónde están? ¿Qué tan lejos estoy del siguiente mercado? Entonces, si hay unas relaciones que uno las puede ver a escala super macro, pero una relación muy buena es casi la escala barrial, que es usted entender qué cosas están pasando en el barrio y decir, oiga, esto que estoy haciendo, ¿cómo le puedo aportar? ¿Qué voy a hacerle de nuevo a este barrio? ¿Qué le voy a dejar de especial a este barrio? Y eso le ayuda a uno a tomar una decisión. O usted puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un parque estándar. Aquí en este barrio no hay un solo parque estándar. ¿Cómo es un parque estándar? Pues un parque con árboles, con unos caminitos, con una zona para solearse. O quiero hacer un césped, quiero hacer una playa urbana y es un césped. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice quiero hacer una playa urbana, ya definió y entonces usted pone a ver qué quiere decir una playa urbana. Y ahí encuentra todo el contenido de cómo hacer un proyecto. Entonces, por eso la mirada pues, siempre es importante, es fundamental y es porque esa le da a uno un poco de tips. Nosotros pusimos el humedal en el proyecto que les mostré. Vamos a ver si lo logramos sacar adelante. Eso va a ser un camello sacar adelante un humedal. Pero lo pusimos por la ausencia, no he dicho, ese sector era un sector que estaba lleno de, y Bogotá en general estaba lleno de muchos humedales que se han ido desapareciendo. Aquí lo hacemos a pequeña escala, no se puede hacer a gran escala. Pero justo por eso es que lo ponemos, porque ese barrio que está lleno de parques, porque ese barrio alrededor de donde estamos trabajando en el proyecto de Compensar, fuimos y lo recorrimos y encontramos que había fácilmente unos 10 o 15 parques buenísimos todos, con canchas deportivas, con bancas, unos mejor tenidos que otros. Y dijimos, oiga, no vamos a hacer un parque de cancha, vamos a hacer es una cosa más bien, un humedal recorrible, contemplativo. Y esa fue la opción que tomamos y eso es lo que creemos que va a ser interesante y va a ser novedoso en el sitio. Pero sí, Gracias. miren alrededor, échenle una mirada alrededor como con ese ojo observen y basado en eso tomen decisiones. Una vez toman la decisión y entonces ya me voy a una cosa un poco más filosófica, es crean en sí mismos, no crean en esto ni en el barbado ni en los señores de al lado, no crean en ellos, crean en ustedes, pero háganlo bien. Porque al final claro, el profesor lo que va a hacer es cuestionar lo que usted hace y el profesor le va a decir, uy, no, pero un humedal y un humedal para qué, y es que los humedales, y, ¿no? Entonces uno de pronto puede desfallecer y decir, uy, no, tal vez no, venga, yo quiero hacer esto, pero lo voy a hacer bien. Y entonces, como lo hago bien, me documento, lo demuestro, me mantengo pero para eso, para uno mantenerse en lo que uno planteó, tiene uno que hacerlo bien. Eso sí, porque los profesores lo que se van a estar muy pendientes es de eso, van a decir, oiga, esta no la pudimos convencer de que no hiciera un humedal, pero mire que el humedal que hizo también hecho. Bien, perfecto. Muchas gracias. Daniel, un poco hablando de lo que estabas, hola, yo soy Hola, Paula, hola, Paula. profesora. Estabas hablando un poco de la forma en la que adquieres conceptos de diseño y mi formación ha sido, además del diseño, además de arquitectura, el diseño. Y el diseño tiene algo que se llama el design thinking, no sé si lo has oído, y es como la manera en que se hace un método que entiende, que empatiza con las personas y al final se llega a un concepto de diseño que es bastante concreto y cercano a lo que las personas quieren. Mi duda es cómo tú llegas con tu equipo a ese concepto de diseño, tú siendo un arquitecto de mucha trayectoria, o sea, cómo llegas a tener un concepto de integrar la fauna y la flora dentro de la materialidad, dentro de la espacialidad, teniendo un discurso arquitectónico coherente y que sea obviamente cercano y consciente con las personas que finalmente es el usuario final, que en este caso en el edificio de Compensar pues son las personas de la tercera edad. Entonces, esa es como mi pregunta, como qué metodología utilizas para llegar a ese tipo de diseño. No, lo que pasa es que
y ustedes todos estudiantes, seguro que si hacen cuentas, mire, hay una cosa que ustedes pueden hacer que es maravillosa, ahora que van a tener un poco de meses encerrados de vacaciones, ¿no? Y es, cojan los proyectos que ustedes tienen y péguenlos en la pared, o péguenlos en una pantalla, o véanlos en una pantalla, pero traten de verlos en paralelo, juntos. Y traten de encontrar qué hay de común en ellos. Porque uno cree que uno no hace cosas en común. Uno cree que el profesor de primer semestre que le pidió el jardín, entonces uno hizo un jardín, y el segundo semestre que le pidió vivienda, hizo una vivienda, y el tercero que le pidió otro uso, hizo otro uso. Pero resulta que detrás de esos usos que uno está respondiendo hay cosas en común. Pero uno difícilmente las asocia, uno no se da cuenta. Entonces, esta pregunta que me hace Paula, me voy un poquito más atrás, es porque uno sí va haciendo cosas en común. Cuando uno se da cuenta, entonces uno tiene unas cosas que ha hecho en común. ¿Por qué? Porque uno es afín a esas cosas. Entonces nosotros en esta oficina, ¿qué somos afines? Somos afines a hacer envolventes y pieles, eso nos ha interesado mucho. Somos afines a toda la mirada de la relación del edificio con el lleno y el vacío y la relación con la ciudad, un poco lo que hemos hablado hoy. Somos afines ahora a hacer el estudio de opciones con respecto a los sistemas estructurales. Somos afines con respecto a la repetición de módulos. Venimos trabajando también con un tema, hoy no hablamos de eso, pero es repetir unos módulos. En fin, y ahora estamos particularmente obsesionados con el tema también de paisaje. El paisaje, toda esta cosa por lo que les comentaba. Entonces, digamos que de partida, si Paula mañana me dijera, oiga, venga, hágame mi casa, seguro que lo que yo voy a intentar es llenar su casa de jardines. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de cosas que uno las tiene ya precodificadas. Entonces, parte de lo que nos pasa a nosotros es que tenemos precodificada una cantidad de contenidos. Entonces, independiente que el uso sea el que sea, el tamaño del proyecto sea el que sea, y si esté donde esté, está precodificado. ¿Por qué? Porque finalmente es como el pensamiento collage que hemos unido para hacer arquitectura, y es la forma de nosotros entender. Entonces, ya cuando usted tiene esa condición, entonces usted dice, venga, claro, hay cosas que son más fáciles de que una persona común entienda, y hay cosas que son un poco más difíciles. Todo el mundo es sensible con respecto al paisaje, pero es una sensibilidad curiosa, porque la gente es sensible con respecto al paisaje hasta que tiene el árbol al frente de la casa y le genera inseguridad, y entonces sale y tala el árbol. Y dice, ah, no, es que ahí detrás de ese árbol se están escondiendo personas y habían atracado a dos personas, entonces chao árbol, ¿no? Eso se lo cuento es porque una tía mía hizo esa vaina y me sorprendió, y eso yo nunca lo entendí, porque era una persona totalmente educada, y yo decía, pero ¿cómo es que una persona puede pensar eso? Pero finalmente lo que sucede es que sí hay una receptividad, pero después hay un entendimiento propio. Y ese entendimiento tiene muchas variables. Una variable es conceptual, pero la otra variable tiene que ver con condiciones prácticas, el costo. ¿Sí? Entonces, es una cosa que va mezclando todo. Y uno sí tiene que ser claramente argumental para que la persona logre entender, o el cliente logre entender, el propósito de las cosas. Pero también tiene que tener una cierta mesura. Es decir, si uno plantea cosas que son extremadamente costosas, pues es imposible que alguien las entienda y las logre sacar adelante. Es decir, serían muy pocos los casos en el cual una cosa tremendamente onerosa sale adelante, ¿no? Más en un país como el de nosotros, y más ahora en una cultura como la que vamos a tener, y es una cultura después de esta crisis económica que vamos a vivir, o que estamos viviendo, y entonces, por lo tanto, la gente va a ser más cuidadosa con los recursos. Pero sí, lo que uno tiene que hacer es hilar un discurso con el otro, reiterarlo. Vamos a ver todos estos jardines temáticos, finalmente, cómo los desarrollamos y en qué terminan quedando allí. Cada eso sí los invito a todos allá para cuando esté este edificio hecho unos 3 años, ojalá, a que vayan y digan, uy, venga, este tipo, venga, cómo le fue con los jardines, y entonces muchos se van a sentar a llorar conmigo si nos va mal, o otros se van a alegrar y decir, oiga, sí, se logró sacar adelante estas ideas, ¿no? Pero digamos que en esencia es hay que tener un discurso, hay que tener claro las temáticas, y después hay que tratar de hilar unos discursos que tengan cierta coherencia. Y por supuesto que tienen que tener, por otro lado, cierto componente de creatividad. Es que al final, y más en la academia, parte de los desafíos que tienen todos los estudiantes es que todos ustedes como profesores están pidiéndoles además ser creativos. Y eso es una demanda, mejor dicho, yo no entiendo la academia si no es innovadora y
que es un parámetro que uno tiene que forzar y promover con los estudiantes. Pero no es fácil ser creativo. No es fácil inventarse algo casi pero una base innovadora por la condición o por la particularidad. Eso es común. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Prende la cámara, por favor, Andrea. Gracias. Que quería preguntar con esto de que, digamos, está pasando la revolución tecnológica o lo que dicen de industria 4.0, ¿de qué manera creerías que está cambiando, que va a cambiar la arquitectura referente a eso? Bueno, esas preguntas cuando son tan abiertas son súper difíciles, ¿no? Porque lo que va a pasar con la arquitectura después de la pandemia es, por lo menos cerquita, ¿no? Pero esta es todavía más amplia, es súper interesante la pregunta, ¿no? Digamos que ahí tal vez me voy a una teoría que tengo desde hace tiempos, es una teoría en la cual yo tiendo a creer que las ciudades se van a desocupar. Y esa teoría va en contra de todo lo que ha venido pasando históricamente y yo la verdad no he encontrado un autor que diga o escribe o habla sobre eso, porque todo el mundo lo que ha dicho es que las ciudades se van a llenar y se van a llenar y se van a llenar. En ese sentido, posiblemente el tema inclusive de esta pandemia va a generar una reflexión de personas que cuestionen si quieren vivir en ciudades o no, por la aglomeración. Mi teoría es que en la medida que la tecnología permita que usted esté en cualquier lado, fíjese pues esta reunión que estamos teniendo hoy, o sea, estamos ubicados en toda la ciudad, posiblemente algunos de ustedes ni siquiera están en Bogotá, pero lo que es cierto es que está permitiendo que tengamos esta interacción. Todavía es muy precaria verlos en pantallas y que además se nos caiga el internet y la comunicación se corte, en fin, todavía está precaria, ¿no? Pero digamos que si uno pudiera tener casi que la misma sensación de estar en un salón de clase y estando a distancia, el momento que logremos esos umbrales de tecnología y de autosuficiencia a través de la tecnología, entonces yo me puedo ir a un sitio recóndito en el Bichada y escoger por opción de vida vivir allá y voy a tener la misma accesibilidad a todo, al médico, a los alimentos, a la salud y a todo. Eso en términos de tecnología sí va a generar una condición pues muy radical con respecto a cómo habitamos. Y por eso es que yo argumento que las ciudades van a tender a desocuparse en algún momento. Y digamos, hay varias razones. Una es por un tema de crecimiento poblacional. Pues, por ejemplo, Japón, que tenía una curva de crecimiento que fue aplanándose y se invirtió, pues tiene un problema en las próximas 2 décadas con respecto a que van a tener más viviendas construidas que población para ocuparlas. ¿Bien? Y es un tema, en ese caso, de declinación de la población. Aquí y seguimos creciendo, vertical, me da la impresión es que lo que nos va a cambiar esa tema de la ciudad, tecnología, con respecto a la tecnología. Hablando de la ciudad, y voy hablando como de esa condición tan particular, ciudad versus tecnología, arquitectura versus ciudad y tecnología. Después se la respondo de una forma más seguro que muchos ya lo han leído, Yuval Harari con H. Y es un historiador israelita. Y entonces, Noah Yuval Harari ha escrito varios libros que tienen que ver con historia reciente, con la historia de la humanidad, pero digamos que lo más interesante es que él se ha adentrado a tratar de interesarse en lo que viene. No la historia solo visto desde atrás, sino la historia de lo que viene. Y hay hay una entrevista que a mí me gusta mucho, si quieres la voy buscando mientras le voy hablando y se las voy a poner ahí. Es una entrevista que le hace un entrevistador madrileño y que son 2 capítulos, es como una cosa de 1 hora, con un tipo que se llama Iñaki, pero es que ahorita se me olvida el apellido, pero lo estoy poniendo aquí. Y entonces es un programa que se llama Cuando yo no esté, ¿no? Entonces voy a copiar el link. Segundo. Y entonces
ahí está el programa 1, que es la primera parte, y después está el programa 2, que es la segunda parte. Segundo, me devuelvo acá, lo voy a poner en el chat. Lo que acuerden, en el chat está todo, entonces les va a tocar copiar. Voy a poner, ¿no? Y un segundo que aquí se me disparó esto. Ok, ya, que como puse el link se me salió el video. Entonces, la tecnología nos va a llegar, pero digamos, si estamos a un umbral de generar, ya de hecho se ha podido hacer no solo inteligencia artificial, sino tejidos celulares artificiales. O sea, estamos muy cerca, como nunca en la historia del hombre, de generar un hombre o un homus excepcional, que va a funcionar de otra manera y que va a ser la versión superior a nosotros, o sea, como el homus 2.0. Y eso sí va a ser un cambio brutal en la historia de la humanidad. Entonces, no le cuento más porque me le tiro el final y todas esas cosas. Entonces, más bien, que le invito es a que mire ese. Y ahí nos salimos de la arquitectura y nos vamos a una cosa más global, muy interesante, porque pues, realmente uno ve este programa y ahí van a ver que cuando vean este les aparece también la segunda parte y pueden ver las dos partes del mismo programa. Es una entrevista que le hacen a este señor. Este señor pues va respondiendo y va contando un poco qué tan cerca estamos de lograr eso. Él dice que estamos por ahí a 50 años de lograrlo y eso pues, va a hacer que habitemos, vivamos y seamos otra sociedad totalmente diferente con seguridad. Pero muy buena su pregunta, Andrea, gracias. Gracias. Tengo un par de preguntas a Daniel. Una es sobre lo que estaba hablando ahorita y sobre la pregunta que hizo al comienzo Fernando. Y la segunda sí es más como de sus estrategias de proyecto. Y voy a comenzar por esa. Digamos, el trabajo que hacemos acá, nosotros le damos una importancia mayor al problema del principio de los edificios, porque de hecho el principio de los edificios es como le explicamos nosotros a ellos, es el que pone en relación y genera relaciones de continuidad entre el primer piso, entre el piso urbano, entre el piso social de la ciudad, el espacio público y demás, y la arquitectura, ¿ya? Y estas dos cosas buscamos, o que ellos estudien cómo se funden y cómo interactúan entre ellas dos, o sea, ciudad y arquitectura a través del primer piso. ¿Cuáles son como las estrategias que usted utiliza como para pensar ese primer piso, dependiendo de las situaciones en las que se encuentra y demás? ¿Qué recomendaciones les haría a ellos? De hecho, ellos tienen que diseñar ahorita en esta última parte un primer piso de algunos edificios. Entonces, ¿usted qué les recomendaría? Ya, Juan, gracias por la pregunta. Digamos que ya lo hemos ido hablando un poco en lo que hemos hablado hoy. Digamos que sí, uno tiene que mirar, la primera estrategia es que hay que salirse del lote, hay que mirar más, hay que hacer un zoom out, hay que mirar el sector y hay que entender un poquito el sector para entender ese pedacito del lote donde uno está trabajando, ese pedacito de tierra, cómo se relaciona y qué oportunidades tiene, ¿no? O sea, ¿qué hay por alrededor y qué no hay? Yo creo que esa es una pregunta que es muy bonita, muy pertinente siempre y es, ¿qué no hay? Uno puede decir, oiga, en vista de que esto no hay, tal vez yo lo puedo poner, ¿no? Porque si no hay, pues falta, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas, hacer un zoom out, y lo puede uno hacer tan distante como uno quiera, ¿no? De hecho, casi que uno podría utilizar el lote y ponerlo zoomeado en el Google Earth, en el Google Earth, y ver cómo se relaciona el lote de uno con las capitales del mundo, ¿no? Por ejemplo, eso suena absurdo, pero o sea, si Nueva York está en la porra y Londres está en la porra, ¿para qué quiero relacionar? Pero es que resulta que yo me puedo parar en el lote y puedo decir, oiga, mirando para allá está Londres, ¿no? O sea, desde cosas así geográficas elementales, ¿no? Entonces, estoy exagerando, estoy poniendo una cosa como a nivel, pero sí, yo puedo hacer un zoom out and out como quiera, ¿no? Y efectivamente tengo que hacer un zoom out relativamente bueno del barrio, el barrio alrededor, el barrio. Es que pongan el lote en punto cero, tracen con un compás 1 kilómetro, de 2 kilómetros y miren qué hay ahí, qué hay alrededor de esos 2 kilómetros. Eso les da a uno mucha información, le da a uno muchas pistas. Y eso les sirve a uno para tomar grandes determinaciones del proyecto.
Después ya, cuando uno ya está cerquita, los problemas son más particulares, no son menores, pero la escala sí es menor. Entonces, por ejemplo, el famoso ancho de andén, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos caminar por andenes más generosos, entonces ese es un aporte que puede hacer el proyecto. El tema de las plazas de acceso, las esquinas de acceso, las esquinas, cómo trabajar una esquina. Esta esquina sea especial, pero va de dos formas. Porque, venga, yo quiero que esta esquina de la ciudad sea especial, y entonces tiene que resaltar, o al revés, yo quiero que esta esquina sea anónima. Una persona cuando pase el carro no se dé cuenta aquí que pasó nada, que hubo un proyecto nuevo. Entonces, ese es el ejemplo, por ejemplo, si uno estuviera haciendo un proyecto en la Candelaria. Tal vez un buen atributo es que yo fuera en el carro en la Candelaria y no me encontrara con la esquina así que me chuza el ojo, sino más bien que pasé y hoy un proyecto nuevo allí, pero el proyecto fue tan inteligente de entender el lugar que decidió tomar una postura sosegada, ¿no? Y entonces viene, digamos, toda esa relación de escalas. Cuando ya he tomado las determinaciones gruesas, o sea, cuando era un poquito lo que estábamos comentando en la anterior respuesta, en la anterior de la anterior, y es básicamente, pues, si voy a hacer una plaza, entonces sí me voy así que al diccionario, ¿no? Venga, ¿qué me dice Wikipedia que es una plaza? ¿Cuáles son las plazas exitosas? ¿No? ¿Por qué esta plaza funciona o no? Miren, hay un ejemplo increíble en Colombia y es, que lo pongo siempre, y es, ¿cuántas plazas nuevas se han construido en Colombia que sean exitosas y se han convertido en íconos y que sean tan importantes como nuestras plazas viejas? ¿No? Y uno le cuesta un trabajo de decir, venga, ¿cuál? Y no es fácil, ¿no? Y en cambio las plazas viejas lo hicieron re bien. La Plaza de Bolívar funciona re bien, es viejísima, corresponde bien a un trazado, y el Parque Santander, y así sucesivamente. Hay un montón de sitios exitosos en la ciudad. Y dice, venga, dame un ejemplo de los últimos 40 años. Y le cuesta un trabajo el macho. Y siempre cito dos ejemplos que son facilísimos de poner en la mente, que son la Plaza de los Pies Descalzos y el Parque de los Deseos en Medellín. Son dos espacios públicos recientes de una altísima significancia que le cambiaron la vida a los lugares donde se hicieron, ¿no? Y entonces es eso. ¿Qué puedo hacer con la plaza? Y me vuelvo específico y busco la información. Entonces yo creo que la mirada sí es, yo creo que ustedes tienen una muy buena aproximación con el taller y es la obsesión por el primer piso. Efectivamente, el espacio privado se comunica con el colectivo a través del primer piso. Y digamos que si a mí me ponen en jerarquía, a mí me importa que el edificio sea feo o que a uno le guste o no le guste, o que el material esté bueno o lo que sea, pero si un edificio resuelve bien el espacio público, yo creo que es una virtud absoluta. Yo creo que eso uno tiene que arrancar es por ahí. O sea, si me ponen como en virtudes que debería tener la arquitectura, la primera debe ser la buena capacidad de relacionarse con la ciudad. Y eso tiene que ver con el primer piso. Y casi que el primer piso es un proyecto en sí mismo, por supuesto, ¿no? Por lo mismo. Bueno, y yo le tengo una segunda pregunta que va más en la dirección de lo que la primera pregunta que le hizo y lo que estaba hablando ahorita con Andrea. Ahí, digamos, yo soy de esos tipos muy escépticos en el que vaya a pasar algo así enorme, un cambio gigante después de que pase esta emergencia de la pandemia, porque yo creo que básicamente el ser humano es irresponsable y estamos en manos de un sistema, pues el sistema de la ideología neoliberal que difícilmente va a dar va a ser capaz de renunciar a muchas cosas para ajustar la cosa, pero poniéndonos en un escenario, digamos, más optimista, hay dos temas del urbanismo que lo atraviesan, ¿no? La planeación del urbanismo y que se refleja muchísimo en los problemas arquitectónicos, que son los problemas de la distancia y la densidad. Yo creo que estos dos problemas y estos dos temas canónicos con este tema del COVID se ponen como digamos, se ponen al centro un poco de la reflexión sobre la ciudad y el territorio en vista de que volvamos a tener una emergencia de estas. ¿En qué sentido? Tradicionalmente, la planeación, sobre todo, pone distancia entre las cosas. Cuando decide que un polígono es residencial, en vez de ser de trabajo, pone distancia entre el trabajo y la residencia. Y de alguna manera pone también distancias entre las personas, por ejemplo, cuando decide que en un polígono y en ciertas zonas de la ciudad pueden vivir personas con ciertos
ingresos y en otras zonas con personas de otro tipo de ingresos, y eso genera, digamos, desequilibrios importantes, que la gente no se mezcla y demás. Ahora, con lo de la pandemia, lo que viene es que no es solo poner distancia entre las funciones o entre ingresos socioeconómicos y demás, sino entre las personas mismas. Y eso se refleja, yo creo, en la arquitectura en dos temas. Uno, pues obviamente los espacios residenciales y los espacios donde estamos van a cambiar. Y obviamente por el tema de la densidad, lugares donde cabía mucha gente, póngale usted un centro comercial, una universidad y demás, van a tener que reducir la densidad de personas que reciben. Y de la misma manera, la ciudad va a cambiar sus densidades, ¿no? ¿Usted cree que de alguna manera esto que está pasando va a tener esos reflejos de cambios en las densidades, en los conceptos de distancia, en las tipologías residenciales, en las tipologías de trabajo, para poder manejar distancia entre las personas y obviamente densidades de ocupación menores en los lugares? Juan, la pregunta es si yo creo que las densidades van a terminar bajando producto de la pandemia, ¿esa o entendí mal? Claro, sí, eso. Ya. Okay. ¿Cómo se va a manejar? Está muy buena su hipótesis y digamos que tiene mucha lógica, ¿no? Lo que pasa es que resulta que es un tema de eficiencia de valor metro cuadrado por digamos, espacio habitable, ¿no? Entonces, digamos, claro, listo, desde esa óptica nuestras viviendas no cambiarían, pues porque finalmente son una cantidad de metros cuadrados versus nuestra habitabilidad, las viviendas no cambiarían, y entonces cambiaría todo lo que hacemos colectivo. Entonces, el salón de la Javeriana donde ustedes hacían clase seguramente tiene que tener el triple del área, y entonces, ¿quién es capaz de absorber eso, no? Y entonces, la densidad de construcción que permitía una manzana, ahora solo va a permitir un tercio de la población, pero entonces lo va a tener que vender 3 veces más caro, ¿no? Es un desafío súper difícil porque inclusive así hubiera riqueza, es un desafío de una magnitud brutal, ¿no? En términos digamos, de cómo tendría que hacer las cosas, o sea, porque el problema es que necesitaría muchos más metros cuadrados, o sea, necesitaría 3 a 4 veces más los metros cuadrados para hacer la misma actividad. Eso por un lado, y después una relación humana muy particular, y es que entonces usted va a simulemos esto, vamos a un restaurante, los profesores del curso, y entonces nos sentamos cada uno a 2 metros de distancia, ¿no? Nos toca coger el celular y hablar por el celular, porque pucha, yo no voy a ir al que está ya a 6 metros en la esquina. Entonces, digamos que tiene como unas lógicas muy raras, ¿no? En las cuales, digamos, uno sí, ¿cómo le cambiamos la densidad a esto? ¿Cómo lo...? Por un lado, por la poca probabilidad económica que tiene, ¿no? Pero digamos, sí, lo que es cierto es que los que puedan escoger, sí podrán escoger habitar menos denso. Y tiene que ver con la tecnología, en ese sentido, la pregunta que hacía, si me estima Andrea. Entonces, si yo puedo habitar mucho menos denso, pues me voy para otro lado, tomo mis clases a distancia, en fin, ¿no? Y decido no habitar en la ciudad, sí. Pero por eso el desafío después de esta pandemia es tan particular y tan raro con respecto a uno creer que vamos a poder habitar a distancia. Es que no es tan fácil, ni hay una estructura económica que lo pueda sopesar. Ahora sí, usted puede decir, y usted puede cambiar un poco los parámetros y decir, bueno, en estos espacios que antes estaban hechos para 30 personas, ahora pongo solo 10. Pero claro, nomás la factibilidad económica de que eso pase es muy, muy difícil. Entonces, no lo veo tan así, digamos, está muy buena la suposición y tiene mucha lógica, pero no lo veo tan factible en realidad. No, yo de hecho no creo que vaya a cambiar nada, pero pues es algo que he estado pensando, preguntando mucho yo cómo veo este problema. Ahora, hay otra cosa que yo también creo que es usted lo dice, por eso es que yo no creo que va a cambiar nada. Es decir, para que cambie eso tendría que cambiar el sistema económico de base que rentabiliza el suelo de maneras descaradas en este momento. Pues, es decir, en este momento la rentabilización del suelo ha llevado tal que digamos, la industria de la construcción no es una industria de construir y vender unidades y cosas que sirven, sino realmente es de rentabilizar un suelo, y se ha vuelto más un
digamos, un medio para hacer un truco de rentabilización de un suelo y de unas inversiones iniciales que se hacen. Entonces eso hace que cambios fuertes sean muy difíciles. Pero de otro lado, y vuelvo a lo que usted decía hace mucho rato, yo también soy escéptico de que la gente se vaya para el campo. Uno, porque eso implicaría cambiar las normas de habitabilidad rural. ¿Ya? ¿En qué sentido? En este momento digamos, las reglas para, digamos, de un suelo rural típico, más o menos prevé una vivienda por hectárea en los sitios más densos. ¿Ya? Si usted cambia esa norma de densidad, lo que hace es suburbanizar con todos los problemas consecuentes de la urbanización. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en Bogotá ya después es imposible, en los alrededores de Bogotá no existe lo rural, eso es una mentira. Es decir, en los 18 municipios de la cabecera, lo rural no existe porque es un territorio de alta ocupación dispersa en el territorio. Entonces, el problema es ese. Yo tampoco veo muy posible como como alguien está sugiriendo en algunos artículos una migración hacia el campo, ¿sí? Sencillamente porque eso significaría transformar el campo en otra cosa que no es, en un territorio suburbano pues que cambiaría sus propiedades de ruralidad en ese momento, ¿no? Entonces, creo que estamos en un impasse muy complicado para pensar, es decir, porque ni es posible cambiar las densidades en la ciudad y es muy difícil, ¿sí?, pedir población hacia el campo, ya, porque usted cómo hace para entregar, o sea, los que ahora viven en un apartamento de 60 metros cuadrados se van a comprar un lote, un hectárea, van a hacer una casa. No, eso yo lo veo muy difícil, sobre todo por problemas también de lo que hablábamos, de la distancia y la proximidad. Usted no se va a alejar excesivamente de la ciudad porque usted tiene que estar cerca a sus lugares de trabajo de alguna manera. Si bien hay unos trabajos que pueden cambiar, o sea, efectivamente el teletrabajo funciona para unos ciertos trabajos, digamos, de un nivel superior, pero para el resto de los trabajos, que sobre todo son los que se hacen en Colombia, porque es un país subdesarrollado, son trabajos muy de la manualidad, del obrero, del que trabaja, del que tiene la tienda, de no sé qué, entonces eso pone un impasse muy complicado y es a lo que me... Es que los cambios que se deberían hacer para poder, digamos, garantizar lo que se debería garantizar en relación a una pandemia, pues, es difícil que la ciudad y el territorio los aguante. ¿Usted no cree eso? Es que le pongo un ejemplo de unas cosas que han ido pasando, que ya están pasando. Entonces, por ejemplo, la aspiración de una persona a la tercera edad, ¿dónde vivir, ¿no? Entonces, y no solo esa aspiración, la capacidad económica, es una mezcla de ambas. Entonces, la ciudad se vuelve tan exigente. Digamos, ¿qué nos pasa con Bogotá? Bogotá tiene una cantidad de cosas maravillosas, pero, digamos, moverse en Bogotá es difícil y el tema de seguridad es difícil. Y eso es un tema que nos asedia todos los días a todos. Entonces, cuando usted llega a un momento en el cual, con la tecnología actual, y aquí mirando hacia atrás, las personas que pensionando están teniendo una reflexión que es, oiga, tal vez yo me salgo de Bogotá. ¿Por qué me salgo? Porque primero que todo es costoso vivir en Bogotá, y segundo, porque finalmente es una ciudad difícil de habitar, es una ciudad exigente de habitar, ¿no? Tengo que cuidar la cartera cuando salgo a caminar y además siento que eventualmente me pueden atracar. Y además me he hecho en un bus, ¿no? Y entonces, hace un par de años que estaba dando clases en una maestría en Pereira, pues encontrábamos un montón de casos de gente que se ha desplazado a la cafetera. Las zonas urbanas de la zona rural de la zona cafetera. Y sí, uno lo ve y dice, bueno, claro, es ya personas que no están en una condición de productividad día a día. Pero, por otro lado, lo que sí es cierto es que todos los trabajos que no sean físicos, hoy por hoy con la tecnología como estamos, y tal vez esa es la enseñanza de esta situación de pandemia, y es que pues efectivamente podemos hacer las cosas a distancia. Yo me acuerdo mucho hace como tal vez unos 5 años, en esas reflexiones que uno hace de 31 de diciembre, propósitos para el siguiente año,
se me ocurrió pensar de que yo quería moverme menos y plantearle a los clientes que los atendía por Skype, ¿no? Y ese Skype me duró una reunión con un cliente que a la segunda reunión, cuando le propuse otro Skype, se quejó. Me dijo, oiga, no, yo le pagué a usted para que venga a mi oficina, entonces venga. Entonces, pues hasta ahí llegó mi propósito del Skype del 31 de diciembre, ahí murió. Pero digamos que si nos vamos acercando a una condición en la cual está siendo muy factible que por unos ciertos sectores no necesitemos estar en ciudades, ¿no? Y pues tanto que el sector de la tercera edad ya lo está tomando como opción. Entonces, sí es una realidad. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Y qué se necesita? Pues eso todavía está por verse. Pero hay ciertos sectores, el caso típico de, por ejemplo, inclusive sectores cercanos. Mi madre se fue a vivir a Cota. Se fue a vivir a Cota porque ya dijo, oiga, me encanta Bogotá. Mi madre más es cinéfola y entonces le encanta ir a cine y todas estas cosas. Es muy urbana en su forma de habitar, pero dijo, no, yo me voy a Cota, donde tengo una vida más fácil, salgo a la esquina, hago el mercado, vuelvo, en fin. Y eso es aquí nomás, pues, ¿no? Y efectivamente la vida es un poco más barata. Entonces sí hay ciertas condiciones que yo creo que van a cambiar la forma de entender y la forma, digamos, de habitar. Y efectivamente tiene que ver con el tema de las labores que se pueden hacer a distancia. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer a distancia bien y es pues, encontrarnos a tener una charla grata es más difícil por este medio, o ir a comer, ir a la universidad y dar clases, en fin, todavía hay una serie de cosas que no las estamos pudiendo reemplazar, pero es muy probable que con más tiempo sí podamos reemplazar varias de esas y seguramente entonces las ciudades van a volverse, sobre todo los sitios de las personas que optan tener esa vida urbana por opción. Ah, bueno, y ahí acabo de decir algo muy importante y es optar, porque es que parte de lo que nos pasa en nuestra sociedad es que la gente no tiene la capacidad de opción. Tenemos la capacidad de opción ciertos sectores que tenemos o cierto nivel educativo y cierta testarudez o cierta capacidad económica, ¿no? Y entonces, en realidad, pues, el señor vigilante de donde yo vivo es un señor que vive donde sea y viene a trabajar acá. Y viene acá porque ahí fue donde tiene su opción de trabajo. Entonces, él no está escogiendo, claro. Y eso pues no se ve que vaya a cambiar a corto plazo. Es decir, esa condición de capacidad de recursos, en fin, no va a cambiar. Pero yo sí creo que va a haber un grupo poblacional que muy posiblemente va a poder optar por migrar dependiendo del estilo de vida. Y en ese sentido, sí, la tecnología sí está muy cerca de permitirnos hacerlo con mucha facilidad. Y fíjese, por ejemplo, la telemedicina y todas estas cosas, pues nos van a ayudar a hacer un poco eso. Pero sí, los trabajos del lugar, pues no. El obrero, fíjese, por ejemplo, una de las reflexiones con el tema del protocolo de la construcción. Las constructoras se plantearon por primera vez como premisa para traer a sus trabajadores, tratar de ponerlos que estén cerca donde esté la obra. Eso nunca se había planteado, los obreros venían de donde estuvieran y ya. Aquí, ¿por qué? Porque como se estaba recomendando que ojalá no cogieran transporte público, sino más bien cogieran bicicleta, entonces era clave que la gente no viviera tan lejos de las obras, ¿no? Pero digamos que esas lógicas son más difícilmente asequibles porque vienen del patrón hacia el empleado. Entonces el empleado que dice, oiga, no, yo como voy a escoger solo trabajar en obra cerquita a mi casa, porque no, así no funciona el mercado. El mercado es que yo como obrero trabajo donde me salió el trabajo. Y si me toca ir lejos, pues voy lejos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un montón de dinámicas que todavía se puede mejorar. Me imagino que el que se invente el app de distancias con respecto al trabajo, pues va a tener una probabilidad de ser una persona con impacto en términos de cómo usar la ciudad, porque el tema es cómo usamos la ciudad. Pero fíjense que todos ustedes, por ejemplo, con respecto a la universidad, no sé dónde están localizados, pero al final, si bien se piensa que es importante estar cerca de la universidad, hay otra serie de variables que hacen que no necesariamente uno termine estando cerca de la universidad, entre otras, pues variables muchas veces de capacidad económica de pago o de que quiere uno estar en un sitio más verde o menos, en fin, hay una serie de variables. Pero sí, la realidad, Juan, es que sí hay una cantidad de temas que por lo menos nos hacen reflexionar justo ahorita sobre esto que usted está planteando y sobre las opciones de lo que puede venir. Lo que pasa es que yo veo que hay unas claras
tendencias que ya se han dado, y es el caso de lo que le mencionó la tercera de Bogotá, y es que tiene más lógica, ¿no? Sea un sitio un poco más tranquilo y menos exigente económicamente, y esos son personas que migran y desocupan la ciudad, claramente. Claro, pero en eso también hay que tener en cuenta que es una tercera edad privilegiada, ¿no, Daniel? Sí, Ahora, no, de aparte acuerdo. porque No. Usted lo mencionamos, hay mucha gente que no tiene opción, y sí, así es, sí, es cierto. Bueno, Fernando, creo que terminamos, ¿no? Está sin micrófono, ya. Sí, muchas gracias por el tiempo, Daniel. no le robamos la tarde. Sí, un Sí, poquito. sí. Dentro de sus propósitos del 31 de Uy, diciembre. sí. Pero bueno, dar las cumplió. gracias. Sí, dar las gracias por las charlas, por las preguntas, por las respuestas, por el momento grato realmente también. Muy enriquecedor, yo creo, para todos los estudiantes también aproximarse a su experiencia, al trabajo que usted ha venido desarrollando. Pues, como dijimos, sintetizar todo su trabajo en 2 edificios es una cosa bastante ridícula y simplista. Y pues nada, esperamos que nos acompañe en otro momento y se entere un poco de lo que estamos haciendo o alguna cosa con un poco más de tiempo y nos aporte como siempre, pues, con su saber y su experiencia. Daniel, muchas Sí, gracias. siempre no lo hemos podido cuadrar, pero con Fernando siempre hemos estado con la intención de participar de alguna de las entregas finales de los estudiantes, Sí. y ver un poco qué es lo que están haciendo con los proyectos y los estudiantes. Eso esperamos que algún día se pueda dar, y a los estudiantes, pues el mensaje final que de cierre que les daría es: crean en sí mismos, o sea, es muy importante creer en lo que uno hace en sí mismo, y háganlo bien. Eso sí, uno puede creer en sí mismo, pero si no lo hace bien es difícil sobrevivir. Pues hay que tratar de hacer las cosas muy bien y creer mucho en sí mismo. O sea, uno es el que plantea lo que quiere hacer y uno es el que determina los caminos, y los profesores lo que servimos es sencillamente para guiar y potenciar personas y tratar de potenciar valores y curiosidades y intereses individuales, ¿no? Ese es nuestro rol. Entonces, ojalá que tengan un buen cierre de taller y de semestre, y les deseo a todos la mejor de la suerte con este trabajo final de curso. Y muchas gracias, Fernando, y a todos los profesores por la invitación. Gracias, Daniel. Muy Vale, amable. ok, chao. Daniel. Profesor, ¿qué hacemos? A los teams. A los teams de cada curso, ya nos vemos. Cada uno para su salón. No, profesores, gracias por la invitación, hola. Ah, mi estimada María Paula Fontalvo. Encantadísimo. Adiós. Sí, casi Bueno, no la se cuidan. reconoce. Un profesor. Mire, ¿Con las gafas? para todos nosotros los alumnos, para que vean Ay, que... marica. Paula, cállese un momento. Ah, ya me voy a decir de chimoltrufia, weón. Ustedes tienen la posibilidad de progresar cuando son estudiantes en centros urbanos. Paula, al igual que Tomás, pero estudiantes, pues monitores, después se fueron a hacer maestrías y terminaron. Entonces, ya saben qué tienen que hacer. Bueno, nos vemos No el le entendí miércoles. nada, pero gracias. Gracias. Nos vemos Un abrazo. nos vemos Chao. por Chao. Yo me demoro 5 minutos, que es que estoy lejos del Teams, ¿oyeron? Fercho, no se salga, pues, o sea, los de su curso, pues, tengamos la sesión acá. Bueno, hágale, pero deme 2 minutos, me relajo. Hágale todo. Profesor Chao. Tomás, entonces, ¿qué? Nos vemos. Nos vemos, chao. ¿No nos acompaña? Chao, profe. Ahora nos Miércoles. hablamos. Nos vemos miércoles, chao. Chao, chao, nos vemos. Un abrazo.